Gail Katz nació el 8 de marzo de 1956 en Brooklyn, Nueva York. Crecí con otros 2 hermanos, una hermana y un hermano. A pesar de sobresalir académicamente como adolescente y graduarse un año antes que sus compañeros, la vida de Gail tomó un giro diferente cuando comenzó la universidad. En lugar de centrarse en su éxito académico, se involucró en un estilo de vida de fiestas, lo que la llevó a tomar la decisión de abandonar la universidad. Esta decisión decepcionó profundamente a sus padres conservadores, quienes tenían creencias tradicionales sobre la vida. Creían que la única oportunidad de Gail para un futuro exitoso era casarse con un hombre adinerado. La madre de Gail, que trabajaba en el departamento de emergencias del hospital, la animaba fuertemente a buscar a un médico como pareja de vida, pero Gail se negó, prefiriendo socializar y salir con chicos en lugar de tener una relación comprometida. Gail eventualmente perdió el control de su vida, lidiando con la depresión e intentando suicidarse varias veces. A pesar de la sorpresa inicial de su familia, Gail les presentó a un hombre llamado Robert Birnbaum, a quien habían conocido a través de amigos en común. El Dr. Birnbaum, un joven y prometedor individuo, parecía ser la pareja perfecta para Gail y su familia. Proveniente de un exitoso cardiólogo, siguió una carrera en medicina y completó su residencia en cirugía plástica en el Brooklyn Maimonides Medical Center. Aparte de su impresionante formación académica, Robert tenía encanto, habilidades lingüísticas y una pasión por el esquí, pero su mayor pasión era la aviación. Tenía licencia de piloto y frecuentemente planeaba citas románticas en el aire para Gail. Ella disfrutaba de estas aventuras y él apreciaba su interés genuino en sus pasatiempos. Como resultado, su vínculo creció rápidamente, lo que finalmente llevó a su matrimonio. Sin embargo, como muchas historias de amor, la suya no terminó con un felices para siempre. El 7 de julio de 1985, un domingo, Robert Birnbaum llegó solo a la casa de su hermana en Montclair, Nueva Jersey, y, alrededor de las 6:30 p.m. era el cumpleaños de su sobrino, y su hermana había organizado una celebración para él. Robert y su esposa Gail Katz fueron invitados al evento. Sin embargo, Robert informó a su hermana y a su padre que Gail no lo acompañaría debido a una discusión que tuvieron más temprano ese día. Según Robert, Gail y él salieron de su apartamento en Manhattan alrededor de las 11 a.m. para visitar Central Park, y ella no había regresado a casa para cuando él se fue a la fiesta, así que fue solo. De camino a casa después de la celebración, Robert se detuvo en la casa de su amigo, el Dr. Scott Barone. En este punto, Robert parecía angustiado e intentó llamar varias veces al teléfono fijo de su apartamento sin éxito. Le contó a Scott sobre la discusión de la mañana con Gail, señalando que ella se había ido vestida de manera informal y no había tenido comunicación con él desde entonces. Cuando Robert regresó a su apartamento en Manhattan, encontró a Gail desaparecida. Contactó a su antigua profesora de psicología, la doca Yvette Face, para hablar sobre la discusión. Robert informó a Yvette que Gail había salido más temprano ese día para tomar el sol en Central Park. Yvette le aconsejó que contactara a la policía y preguntara al portero del complejo de apartamentos sobre el paradero de Gail, lo cual Robert aceptó hacer. La noche siguiente, el 8 de julio, a las 9 p.m., Robert contactó al detective Virgilio Dalsos por primera vez. Informó al detective que Gail había salido del apartamento a las 11 a.m. Había hablado con ella el día anterior y no había tenido noticias de ella desde entonces. Robert explicó que esperó a Gail en su apartamento hasta las 5:30 p.m., pero ella no regresó, así que se fue a la fiesta de su sobrino en casa de su hermana. Robert fue la última persona conocida en ver a Gail. El detective le instó a proporcionar tantos detalles como fuera posible para ayudar a encontrarla. Robert le mencionó al detective que Gail había intentado suicidarse anteriormente. También expresó su preocupación a sus amigos de que Gail podría haberse hecho daño, citando información de su terapeuta, la deciera Sybil Baran, quien supuestamente le informó sobre las tendencias suicidas de Gail. La búsqueda de Gail comenzó, pero la policía encontró desafíos significativos debido a la falta de pistas sólidas. A pesar de sus esfuerzos por obtener información adicional de Robert, él no respondió a sus repetidos mensajes hasta el 10 de julio, 10 días después de que ella fue reportada como desaparecida. Durante su conversación con el detective O'Malley, Robert preguntó sobre el estado de la investigación y acordó reunirse 3 días después para repasar los detalles de la última vez que vio a Gail. A medida que pasaba el tiempo, la policía se preocupaba cada vez más de que Robert estuviera ocultando información crucial. Varios incidentes les preocuparon, incluyendo un encuentro el 14 de julio,
cuando algunos de los amigos de Gail, incluyendo a Mary y SSR, la estaban buscando activamente y distribuyendo carteles de personas desaparecidas. Durante esta conversación, Robert le mencionó a Marianne que pensaba que Gail estaba de compras en Bloomingdale's durante una semana, lo cual levantó sospechas para los investigadores. En otra ocasión, hizo un comentario extraño a la madre de Gail sobre cómo los Cats se estaban enfermando y la necesidad de limpiar la alfombra. Lo encontraron peculiar. Los detalles que relató sobre los eventos del 7 de julio diferían dependiendo de con quién hablara. Curiosamente, no notificó a la policía sobre la discusión que tuvo con Gail el domingo por la mañana, antes de su partida a las 11 a.m., a pesar de haberlo contado a su familia y a algunos amigos. En cambio, le dijo a la policía que la discusión ocurrió la noche antes de que ella desapareciera, citando problemas financieros como la razón. Afirmó que se reconciliaron después. Incluso mencionó una cena romántica que preparó para Gail cuando regresaron a su apartamento el 6 de julio, afirmando que ella fue a Central Park a las 11 a.m. del día siguiente. A pesar de los repetidos interrogatorios por parte de la policía para asegurarse de que revelara todos los eventos del 7 de julio, él mantuvo que permaneció en el apartamento hasta salir para la fiesta a las 5:30 p.m. Esto contradijo lo que le dijo a los amigos de Gail, quienes afirmaron que la buscó en Central Park entre las 11 a.m. y las 5:30 p.m., incluso después de afirmar haber encontrado su toalla y aceite bronceador. A pesar de la importancia de esta información en la desaparición de Gail, no informó a la policía. Robert informó al detective que había hablado con el portero de su complejo de apartamentos, quien recordó haber visto a Gail salir alrededor de las 11 a.m. Sin embargo, no regresaré. Sin embargo, cuando fue confrontado por la policía, el portero afirmó que no había visto a Robert ni a Gail ese día. Además, cuando el detective Dalsa solicitó una búsqueda en el apartamento de Gail en julio, tras su informe inicial de desaparición, Robert solo respondió el 12 de septiembre y permitió la entrada el 30 de septiembre. Sin embargo, debido a limitaciones, la policía no pudo buscar muestras de sangre o cabello. A medida que crecían las sospechas sobre la posible implicación de Robert en la desaparición de Gail, la policía investigó su matrimonio y descubrió una relación lejos de ser perfecta, descrita como tóxica por conocidos. La relación no siempre fue turbulenta. Se conocieron a principios de la década de 1980, cuando Gail era estudiante universitaria, y Robert era residente de cirugía en Manhattan. Robert inicialmente hizo grandes esfuerzos para impresionar a Gail, demostrando sus habilidades como piloto y su fluidez en varios idiomas, lo cual parecía romántico. La relación fue inicialmente descrita como mágica. Sin embargo, las cosas cambiaron y comenzaron a discutir con más frecuencia en los meses previos a la desaparición de Gail. La hermana de Gail, Elaine Katz, le dijo a la policía que presenció a Robert alimentando a Gail a la fuerza en un restaurante, lo cual la perturbó profundamente. Este fue solo uno de varios incidentes preocupantes descubiertos por la policía. Tanto amigos como familiares describieron a Robert como controlador, y Gail le confió a un vecino que se sentía incómoda en casa. Gail había presentado previamente un informe policial alegando que Robert la había estrangulado, hasta dejarla inconsciente después de atraparla fumando en el balcón. Aunque Gail se quedó con Robert después de que él aceptara ver a un psiquiatra, el psiquiatra más tarde le envió una carta advirtiéndole que Robert podría ser una amenaza seria para su vida. Gail había comenzado una nueva relación y decidió irse poco antes de que se reportara su desaparición. Robert le dijo a un amigo que ella planeaba informarle de su decisión de irse y presentar el divorcio el 7 de julio. También declaró que si Robert se negaba a cooperar y aceptaba un acuerdo, ella revelaría la carta que recibió de su psiquiatra, advirtiéndole sobre el peligro potencial que él representaba, posiblemente incluso mostrándola a sus colegas. La policía concluyó que la acumulación de pruebas circunstanciales apuntaba a la implicación de Robert en la desaparición de Gail. Sin embargo, quedaba un obstáculo significativo. Gail aún no había sido encontrada. La búsqueda de Gail continuó mientras su familia y amigos trabajaban para descubrir la verdad sobre su aparición. Sin embargo, Robert parecía despreocupado. Pasaba mucho tiempo en los Hamptons, asistiendo a fiestas y desarrollando relaciones con otras mujeres. En septiembre de 1985, una mujer llamada Ladraur Berta Karnowski se mudó con él a su hogar conyugal, y estuvieron juntos durante aproximadamente un año. A pesar de los esfuerzos continuos, no se pudo encontrar rastro alguno de Gail, y no se realizaron arrestos. Aunque no se habían realizado arrestos,
El detective jefe Andy Rosenzweig seguía llevando a cabo una investigación activa y continua sobre la desaparición de Gail. El detective Rosenzweig revisó las pruebas, consciente del amor de Robert por volar y de su licencia como piloto, y se centró en verificar los registros de vuelos en el aeropuerto de Nueva Jersey. Se sabía que Robert alquilaba aviones con frecuencia. Una investigación en los registros reveló que el 7 de julio de 1985, a las 4:30 p.m., alquiló un avión Cessna 172 en el aeropuerto Caldwell en Fairfield, Nueva Jersey, y lo devolvió después de 1 hora y 56 minutos. Sin embargo, Robert había cambiado la fecha en su propio registro de vuelo al día siguiente, 8 de julio. El descubrimiento del detective Rosenzweig generó preocupaciones. ¿Por qué intentó Robert ocultar el vuelo? El detective Rosenzweig sospechaba que Robert había matado a Gail y había desechado su cuerpo en el Océano Atlántico. Los registros de vuelo de Roberts mostraron que tenía suficiente tiempo para volar 165 millas a través de una porción del océano. Sin embargo, sin el cuerpo de Gail, la oficina del fiscal del distrito creía que no había suficientes pruebas para asegurar una condena. Durante años después de que Gail desapareciera en mayo de 1989, un torso apareció en Staten Island. En ese momento, las pruebas de ADN no estaban disponibles. En su lugar, un técnico de rayos X comparó una radiografía antigua del pecho con el torso y determinó que pertenecía a Gail. El torso fue entregado a la familia de Gail, quienes realizaron un servicio fúnebre para ella. A pesar de esta identificación, no se presentaron cargos, y Robert se mudó a Las Vegas, donde estableció una exitosa práctica de cirugía plástica. Continuó saliendo y se hizo muy conocido en la comunidad. Se casó con Janet Sally en 1996, y la pareja luego se mudó a Dakota del Norte, donde tienen una hija. A pesar de la aparente partida de Robert, el detective Rosenzweig estaba atormentado por el caso sin resolver de la desaparición de Gail y decidió reabrirlo una década después, cuando el análisis forense de ADN estaba disponible. Con el permiso de la familia de Gail, el torso fue exhumado para ser analizado, lo que eventualmente reveló que no pertenecía a Gail. A pesar de la ausencia del cuerpo de Gail, la policía y el DH creían tener suficientes pruebas para arrestar y acusar a Robert de asesinato en segundo grado. Robert se declaró no culpable de los cargos. El caso contra Robert se basaba únicamente en pruebas circunstanciales. No había testigos presenciales, pruebas forenses, confesiones ni cuerpos presentes. No obstante, la fiscalía afirmó que, a pesar de la naturaleza circunstancial de las pruebas, claramente apuntaban a una conclusión. Ellos argumentaron que Roberts asesinó a Gail en su apartamento después de enterarse de su intención de dejarlo. Según la policía, Robert pasó horas desmembrando el cuerpo de Gail antes de arrojarlo al océano entre Montauk Point, Nueva York, y Cape May, Nueva Jersey. La tarea de la fiscalía era persuadir al jurado de que Robert podía deshacerse del cuerpo mientras pilotaba el avión, afirmando que actuó solo. Para respaldar su argumento, presentaron 4 testigos expertos, así como un video que demostraba cómo se podría llevar a cabo tal acto. El jurado escuchó el testimonio de 4 testigos expertos. El médico forense jefe de la ciudad de Nueva York, un piloto experimentado de la policía de Nueva York e inspector de seguridad aérea, y un instructor de vuelo de piloto de transporte aéreo y examinador de pruebas de vuelo de la FAA, afirmaron que Robert, un residente de cirugía y piloto, podría desmembrar fácilmente un cuerpo del tamaño de Gail, 5 pies, 3 pulgadas y 110 libras, en 10 minutos. También testificaron que él podría meter sus extremidades desmembradas en una bolsa de vuelo y transportarlas a través de una salida trasera no monitoreada de su edificio de apartamentos antes de caminar 2 cuadras hasta su coche y darse cuenta. Los expertos también afirmaron que Robert podría cargar la bolsa de vuelo en el avión Cessna 172 sin ser detectado y volar sobre el Océano Atlántico para deshacerse de los restos de las escalas. Notaron que el avión alquilado era relativamente sencillo de operar. La fiscalía presentó pruebas del motivo al jurado, revelando el romance de Gail y su deseo de dejar a Robert. Ella había hecho planes, había pedido dinero prestado, y estaba decidida a irse el 7 de julio. El tribunal se enteró de que Robert no notificó a nadie, incluida su familia, sobre sus actividades de vuelo ese día. El registro de vuelo alterado se presentó como evidencia de que él voló al día siguiente. Sin embargo, el tribunal fue informado sobre la naturaleza tumultuosa de la relación entre Robert y Gail.
incluyendo alegaciones de violencia doméstica. Robert había descrito anteriormente sus discusiones como intensas y volátiles. Hubo informes de que él expresaba odio hacia Gail y hacía declaraciones que implicaban un deseo de perjudicar su testimonio, revelando tanto amenazas directas como percibidas hechas por Robert. En el otoño de 1983, Gail contactó a su primo Hilary Wiese, un abogado, y le contó que ella y Robert tuvieron una acalorada discusión durante la cual él la estranguló, dejándola inconsciente por primera vez, aunque no era la primera vez que la estrangulaba. Además, la terapeuta de Gail, la doctora Sybil Varan, testificó. A pesar de las afirmaciones de Roberts de que Gail era suicida, el doctor Varan declaró que nunca había discutido tales preocupaciones con Robert y no creía que Gail fuera suicida. La defensa argumentó que Robert era inocente, describiendo a Gail como una persona con problemas de salud mental, adicción a las drogas y relaciones inestables con otros hombres. Llamaron a un testigo que afirmó haber visto a Gail en una tienda de bagels unos días después de que desapareciera. Sin embargo, la fiscalía le dijo al jurado que la descripción de la mujer por parte del testigo no coincidía con la de Gail. Después de 5 horas y media de deliberación, el jurado condenó a Robert por asesinato en segundo grado. Como resultado, fue condenado a 20 años de prisión a cadena perpetua. Robert apeló el veredicto, pero finalmente no pudo revocarlo. Después de cumplir 20 años de su condena, Robert confesó por primera vez durante una audiencia de la Junta de Libertad Condicional en 2020. Admitió haber matado a Gail y haber arrojado su cuerpo desde un avión, lo cual era consistente con la teoría de los hechos de la fiscalía. Roberts describió cómo discutieron, y él se sintió abrumado, eventualmente atacando y estrangulando a Gail. Luego voló un avión, abrió la puerta y arrojó su cuerpo al océano. Cuando se le preguntó sobre su motivación para el asesinato, Robert lo atribuyó a su inmadurez e incapacidad para controlar su ira de manera efectiva. A pesar de su confesión, el cuerpo de Gail nunca ha sido encontrado. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. El caso de Luz María López destaca la alta tasa de criminalidad en Guatemala que abarca desde el amor hasta el crimen violento. Según las estadísticas, aquí se cometen al menos 100 delitos cada semana, de los cuales la mitad se consideran delitos domésticos y casi el 70% de los delitos graves quedan sin resolver. Según The New Yorker, hubo menos muertes de civiles en la zona de guerra de Irak en 2009. Los trágicos eventos descritos hoy ocurrieron en Guatemala, un país hermoso pero peligroso. Luz María López, una joven atractiva, tenía una historia romántica y prometedora, pero terminó con cenizas en una bolsa arrojada por una alcantarilla. Fue víctima de un tirano doméstico a quien pasó años perdonando una y otra vez dándole la oportunidad de cambiar sus maneras. Hubo mucha controversia en torno a este caso y el perpetrador podría haber evitado la responsabilidad, pero vamos a repasar todo en orden. ¿Quién está suelto? María López. El nombre de nacimiento de la heroína suena similar a Luz María Derecho López. Morales López. Nació el 17 de marzo de 1995 en el pequeño pueblo de San Cristóbal Verapous, en el seno de la sencilla y modesta familia de Ada Mirallas y Brian López. Suelta María era la más joven de los 2 hijos de sus padres, criada junto a su hermano mayor Omar. Una obstrucción intestinal casi mató a la niña cuando era un bebé. Para salvarle la vida, se realizó una operación compleja, y los médicos no dieron garantías, pero la madre de la bebé rezó por su recuperación y creyó que su hija se recuperaría tan rápido, lo cual sucedió, y la cirugía en sí, a una edad tan temprana, afortunadamente no tuvo efecto en el desarrollo de la niña. A Luz María le gustaban los deportes, especialmente la gimnasia y el atletismo, así como la coreografía clásica, durante sus años escolares. Era una persona creativa que podía conectarse fácilmente con los demás y hacer amigos rápidamente. La chica también estudiaba bien y tenía talento para las humanidades. Después de graduarse de la escuela, Luz María cursó estudios superiores en una prestigiosa universidad estatal. Eligió Derecho y más tarde, decidió especializarse en criminalística porque el campo siempre le había despertado interés. Un encuentro fatídico. Cuando Luz María era estudiante, ella y su madre fueron a un concesionario de automóviles en Cobón, la capital de Alavera Paz. Era el cumpleaños número 25 de su hermano mayor ese año y sus padres y hermana querían darle un regalo especial,
una motocicleta que él había deseado durante mucho tiempo. En el showroom fueron recibidos por un joven consultor amable y atento llamado Jorge. Les mostró a los compradores todo el surtido y les hizo algunas recomendaciones. Madre e hija eligieron un modelo, pero luego decidieron reconsiderarlo y consultarlo con el cabeza de familia. Salieron con la tarjeta de presentación del concesionario de autos, y María dejó su número de teléfono para recibir comentarios. La chica pronto recibió una llamada de Jorge, el mismo consultor del salón, pero la conversación fue personal en lugar de tratar sobre la próxima compra. Jorge llamó a María varias veces más antes de atreverse a invitarla a una cafetería. Sabía que le gustaba la hermosa y seductora morena, pero no tenía idea de cómo acercarse a ella. Cabe destacar que la desenfadada María admiraba a este apuesto joven. Entonces, cuando él propuso una reunión, ella aceptó. El chico era un año más joven que ella, pero no les importaba la pequeña diferencia de edad. Casi de inmediato, comenzaron una relación romántica que se desarrolló rápidamente. Ambos sintieron que era amor verdadero a primera vista y esperaban una vida larga y feliz por delante. Después de solo unos meses, la pareja tomó la decisión de vivir junta. A pesar de las objeciones de sus padres, la joven pareja se casó rápidamente. 6 meses después, los amantes celebraron una boda invitando solo a sus amigos más cercanos. Sorprendentemente, los problemas comenzaron el día de la boda, la institución donde se celebraría el banquete. Hubo un problema que casi arruina las vacaciones. La pareja tuvo que pagar significativamente de más para asegurarse de que la boda se llevara a cabo a tiempo. ¿Quién es Jorge? Hay poca información pública disponible sobre quién fue elegido para ser el nuevo María. Se sabe que nació en el 9º grado, en el pueblo de Santa Catalina Latina, ubicado en el centro de Guatemala. Jorge era el mayor de 2 hijos, criado junto a su hermano Pablo. Su familia estaba al borde de la pobreza, por lo que los chicos y sus hijos no eran mimados con ropa bonita y juguetes caros porque el dinero solo alcanzaba para lo básico. Sin embargo, Jorge no aspiraba a una vida mejor, así que no se molestó en estudiar ni en buscar un buen trabajo. El joven, como se dice, simplemente se dejó llevar. Las personas que conocían a Jorge lo describían como una persona reservada, poco comunicativa y ocasionalmente agresiva. Jorge luchaba con el control emocional, lo que le llevó a tener pocos amigos y malas relaciones con el sexo opuesto. Sin embargo, cuando conoció a la chica de sus sueños, hizo todo lo posible por conquistar su corazón, y luego se apresuró a casarse temiendo que ella cambiara de opinión. Por cierto, los padres de María siempre han sido sospechosos de su yerno. Había algo en este joven que no les gustaba, pero no podían decir qué era y no podían impedir que su hija se casara con él y tuviera un matrimonio infeliz. Poco después de la boda, la joven esposa quedó embarazada, pero como aún no había terminado su educación universitaria, no pudo encontrar un buen trabajo. Nadie quería contratar a una chica sin experiencia que estuviera en una situación interesante. Así que tuvo que conformarse con trabajos temporales. Su esposo había perdido su trabajo para entonces, pero ella no tenía prisa por cargarlo con un nuevo empleo. Cuando la pareja tuvo una hija llamada Alice, sus finanzas eran ajustadas. Ambos cónyuges estaban desempleados y no tenían dinero para pagar el alquiler, y mucho menos para comprar comida y otras necesidades del hogar. Entonces Jorge convenció a su esposa de que la única salida para ellos era mudarse temporalmente a la casa de sus padres. María se negó durante mucho tiempo, pero no tuvieron más remedio que dejar la calle con un bebé en brazos. La joven finalmente consintió. Ada estaba al tanto de los problemas familiares de su hija y la persuadió para que regresara a su ciudad natal en varias ocasiones. Pero ella insistía en que todo estaba bien con su esposo y que no había necesidad de preocuparse. La madre decidió hacer una visita a su hija y nieta un día, pero cuando llegó a la casa de los padres de su yerno, descubrió una imagen aterradora. Luz María estaba en un estado terrible. Solo comía una vez al día, y una pequeña familia Parquet decidió que no era necesario alimentar a su nuera desempleada. La María suelta estaba amamantando a su joven hija, por lo que la desnutrición podría afectar tanto su salud como la del niño. Sin embargo, la escasa comida era solo una de las muchas dificultades que María enfrentaba en la casa de su suegra. Resulta que el hermano menor de su esposo la humillaba repetidamente e incluso la golpeaba. Este tipo estaba irritado por el llanto del niño y la presencia de cosas de niños en la casa, tanto que se los lanzó repetidamente a María, lanzando un biberón contra ella y golpeando a Alice, que estaba en brazos de su madre. Jorge fue testigo de todo esto, pero nunca defendió a su esposa e hija, tratándolas como si fueran extrañas.
Ada persuadió a su hija para que llevara a su nieta de vuelta a casa de sus padres, pero pronto apareció Jorge en su puerta, pidiéndole a su esposa que regresara y prometiendo encontrar trabajo. Ella aceptó, pero solo después de que los jóvenes pudieran alquilar un apartamento y vivir independientemente de los padres de Jorge. Gane o pierda, María defendió su diploma. Pudo realizar un sueño de larga data al conseguir un trabajo en la oficina del fiscal de la ciudad. Como una joven brillante, talentosa y responsable, rápidamente ganó el respeto de sus colegas y comenzó a avanzar en la escalera profesional. Con el tiempo, la situación financiera de la familia mejoró significativamente, hasta el punto en que la pareja pudo permitirse comprar un coche para dos. Sin embargo, esto fue únicamente gracias a los esfuerzos de la esposa, ya que trabajaba duro, no escatimaba en gastos y era muy respetada por sus superiores. Jorge aún estaba en busca de sí mismo y prefería vivir a expensas de su esposa, quien era envidiosa, perezosa y una dictadora doméstica. El joven esposo tenía un temperamento explosivo, y la situación empeoró con el tiempo. No quería que lo interrumpieran con trabajos temporales, y aún así, prefería quedarse en casa frente al televisor, bebiendo cerveza con amigos y gastando lo que su esposa ganaba. Además, Jorge era patológicamente celoso e intentaba controlar cada movimiento de su amada. No le permitía hacer amigos, almorzar con colegas en cafés o simplemente estar en algún lugar. Sin él, ella estaba constantemente revisando su teléfono, mirando el historial de llamadas y leyendo mensajes, así como ayudándola a configurar cuentas y redes sociales en casa. Cuando se quedaba solo, el marido no actuaba mejor. Creaba escándalos de la nada, aclaraba constantemente las relaciones y culpaba a su esposa de todos los problemas y problemas familiares. Vivían en la casa de sus padres. Jorge nunca defendió a su esposa, en cambio, observaba cómo ella humillaba, insultaba y a veces incluso golpeaba a sus familiares. Jorge ocasionalmente usaba los puños para imponer su voluntad y no veía nada de malo en ello. Trató a María como si fuera su propiedad, creyendo que ella soportaría cualquier cosa y que nunca lo dejaría. Los vecinos frecuentemente escuchaban gritos provenientes de la casa de la pareja y notaban signos de golpizas en el rostro y el cuerpo de la joven. López intentó repetidamente dejar a su esposo y solicitar el divorcio. Luz María sacó a su hija del apartamento alquilado por sus padres, pero su esposo le suplicó repetidamente que lo perdonara. A pesar de los consejos de sus padres de dejar al hombre abusivo, lo perdonó y le dio otra oportunidad. El 15 de diciembre de 2020, después de otra pelea con un hombre que manejaba una María suelta, la pequeña Alice, de 3 años, se subió al coche y lloró frente a su madre. Jorge llegó un día después, pero no estaba claro si quería recuperar a su esposa o el coche. Afirmó que había encontrado trabajo y que sus vidas cambiarían a partir de ahora, y prometió que nunca volvería a levantar la mano contra su esposa. Sorprendentemente, Luz María le creyó de nuevo y acompañó a su esposo a su apartamento alquilado. A mediados de enero de 2021, Luz María llamó a su madre para quejarse de que su esposo no solo no había conseguido un trabajo como prometió, sino que también le había robado sus ganancias, dejando a la familia en la miseria. Ada sintió pena por su hija y le ofreció darle algo de dinero, para que ella y su nieta pudieran cubrir sus gastos hasta que llegara el salario de su hija. Las mujeres acordaron encontrarse en la mañana del 19 de enero, sin embargo, María no llegó a la hora acordada. Además, no respondió a las llamadas telefónicas ni a los mensajes, lo cual era inusual en ella. Aida decidió visitar el lugar de trabajo de su hija al día siguiente, pero allí descubrió que María no había llegado por segundo día y que nadie había podido localizarla. Al mismo tiempo, Jorge, que estaba buscando a su esposa, llegó a la fiscalía. Afirmó que habían discutido de nuevo y que Luz María había ido a casa de su madre y no respondía a sus llamadas porque estaba ofendida con él. Ada inmediatamente sintió que algo estaba mal y supuso que su yerno estaba mintiendo, así que fue directamente a la policía para comenzar la búsqueda de una María desaparecida lo antes posible. El mismo día se declaró un sistema de alerta a nivel nacional bajo el nombre Enclave Isabel Nublada en la alerta original. Esto significaba una búsqueda de emergencia para una joven que había sido reportada como desaparecida. Cuando comenzó la búsqueda masiva, el esposo de la mujer desaparecida fue la primera persona identificada como sospechoso. Aunque él era el único sospechoso en el caso, Luz María no tenía enemigos, por lo que no había razón para creer que hubiera sido secuestrada. La última persona que la vio con vida fue Jorge. Naturalmente, este tipo negó su implicación en el caso, afirmando que fue atropellado mientras buscaba a su esposa, y ahora está indignado y molesto porque se ha convertido en el principal sospechoso.
Al mismo tiempo, estaba constantemente confundido en su testimonio y no podía explicar por qué no notificó a la policía sobre la desaparición de su esposa el día en que desapareció. Y si asumía que ella estaba en casa de su suegra, ¿por qué no llamó o fue allí? Mientras la policía buscaba testigos y peinaba la zona, los trabajadores municipales descubrieron accidentalmente el cuerpo de la desaparecida María. El 22 de enero, varios trabajadores respondieron a una llamada sobre un desagüe pluvial obstruido cerca de la carretera. Cuando levantaron la rejilla, notaron una extraña bolsa de plástico grande con algo negro dentro. A medida que se acercaron, se dieron cuenta de que estaban mirando restos humanos carbonizados. Inmediatamente informaron el espantoso descubrimiento a la policía y los oficiales que llegaron especularon que el cuerpo encontrado podría ser el de la fugitiva María López, quien era buscada en todo el país. A pesar de que el cuerpo había sido severamente desfigurado por el fuego, los expertos forenses confirmaron con certeza que los restos pertenecían a una joven, sus padres y su hermano. Cabe destacar que el paquete fue descubierto en la misma calle que el edificio de la fiscalía donde trabajaba la fallecida, pero no había cámaras de vigilancia ni iluminación en la zona. A pesar de que el cuerpo estaba gravemente quemado, los patólogos pudieron determinar que la mujer había sido golpeada severamente y que la asfixia fue la causa de su muerte. Hemorragias internas, varias fracturas sufridas mientras estaba viva y partículas de sangre coagulada en su nariz y boca eran todas evidencias de esto. Había marcas profundas en su cuello que indicaban estrangulación. Este es un mensaje extraño. Al descubrir el cuerpo, no habían surgido nuevos sospechosos en la investigación. Y los padres de la víctima estaban seguros de que el yerno era responsable del brutal asesinato de su hija. Jorge fue arrestado de inmediato, y se estaba investigando la motivación de su atroz acto. También se requirió la intervención de psicólogos y criminalistas para realizar análisis profundos de este matrimonio y las relaciones familiares. Durante la investigación, Ada López proporcionó una grabación aterradora que le fue enviada de forma anónima por alguien que vivía en el mismo vecindario que su hija y su yerno. Aparentemente, esta persona ha sido testigo repetido de los escándalos familiares de la pareja, y esta vez decidió grabar su discusión, sin darse cuenta de que terminaría en un asesinato violento. La grabación de audio muestra claramente a una María angustiada gritando y pidiendo ayuda. En el fondo, Alice solloza. Ada estaba horrorizada por lo que había escuchado. Ella declaró que si el testigo hubiera llamado a la policía de inmediato, su hija podría estar viva hoy. El hombre que grabó el audio no solo no llamó a la policía, sino que tampoco se acercó a la casa de donde provenían los horribles gritos. La policía tampoco pudo localizar a la persona anónima. Como resultado, no pudo servir como testigo en la investigación. La grabación de audio se incluyó con los materiales del caso penal. Y Ada dio una gran entrevista en la que instó a todos los ciudadanos a estar atentos y a informar a la policía sobre los hechos de violencia doméstica que se descubran, en lugar de simplemente filmarlos o grabarlos en un dictáfono. Según la mujer, tales acciones simples pueden salvar vidas. Este crimen de alto perfil provocó una indignación pública generalizada y miles de personas marcharon por todo el país para exigir que el asesino sea llevado ante la justicia. A pesar de ser detenido casi de inmediato, Jorge mantuvo su inocencia, afirmando que él mismo llevó a su esposa al trabajo ese fatídico día, después de lo cual ella desapareció. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la calle mostraron el coche de la pareja dirigiéndose hacia el lugar de trabajo de María esa mañana. Sin embargo, debido a las ventanas polarizadas, no estaba claro cuántas personas había en el coche. Además, ninguna de las grabaciones mostró el coche deteniéndose o a María saliendo de la cabaña. La casa alquilada de la pareja reveló numerosas manchas de sangre lavadas y marcas de arrastre. Esto implicaba que aquí había ocurrido el atroz crimen. Las sospechas se confirmaron cuando se descubrieron fragmentos microscópicos de carne quemada en el maletero del coche familiar. Durante la búsqueda, el investigador también se interesó por la reciente compra de la pareja, un colchón ortopédico doble. Más concretamente, no el colchón en sí, sino el denso polietileno con el que estaba envuelto. Según el análisis comparativo, Jorge había empaquetado los restos quemados de su esposa en su interior. También había varios testigos entre los vecinos de la familia, que habían escuchado repetidamente a Jorge insultar a su esposa y amenazarla de muerte. Unos días antes de la repentina desaparición de María, su esposo la había amenazado con matarla si lo dejaba, y con esconder su cuerpo para que nadie lo encontrara jamás. Basado en la información recopilada por criminólogos expertos y el testimonio de varios testigos, la investigación de las piezas restauró la espeluznante imagen del crimen.
El asesinato ocurrió en la noche del 19 de enero de 2021. El cónyuge tuvo una acalorada discusión el día anterior, y Jorge una vez más usó sus puños para afirmar su autoridad. Anteriormente había luchado por controlar su ira, pero esta vez simplemente se enfureció. Golpeó repetidamente a su esposa, haciéndola gritar y llorar pidiendo ayuda. Los vecinos de la familia escucharon los gritos pero no llamaron a la policía. Mientras golpeaba a Jorge, le rompió la nariz a su esposa y le causó una herida en la cabeza. Después de eso, la estranguló con sus propias manos antes de intentar deshacerse del cuerpo. Para lograrlo, arrastró el cuerpo al patio trasero, lo empapó con líquido para fogatas y le prendió fuego. Jorge no esperaba que su pira funeraria fuera tan humeante, y que el hedor de la carne y el cabello quemados le irritara los ojos. Le preocupaba que los vecinos lo notaran, sospecharan que algo estaba mal y contactaran al departamento de bomberos o a la policía. Así que rápidamente apagamos el fuego, envolvimos los restos quemados en plástico y nos dirigimos a un lugar apartado donde él creía que el cuerpo nunca sería descubierto. Lo más horripilante fue que Jorge cometió todas estas atrocidades frente a su joven hija, quien, debido a su edad, entendía lo que estaba ocurriendo, aunque no completamente. El niño, que tenía 3 años y medio en ese momento, fue testigo de la golpiza y el crimen, como lo evidencian sus llantos y gritos, que también fueron capturados en video. Jorge, que conocía la criminología gracias a los libros de texto de su esposa, intentó encubrir el crimen y establecer una coartada. Descubrió un tramo de carretera sin luces ni cámaras de video y arrojó el cuerpo de su esposa en una alcantarilla. Están pasando desapercibidos. A la mañana siguiente, condujo hasta su lugar de trabajo por la misma ruta que siempre tomaba, como si hubiera dejado a María allí. Al día siguiente comenzó a simular una búsqueda activa de su esposa contactando a sus colegas, conocidos y familiares. Juicio y veredicto. Los abogados criminalistas presionaron para retrasar el juicio tanto como fuera posible, mientras también intentaban descarrilar la investigación. Insistieron en que todas las pruebas y declaraciones de testigos eran circunstanciales, sin que ninguna pieza de evidencia demostrara de manera concluyente la culpabilidad de Jorge. Los abogados defensores intentaron que la detención de Jorge se convirtiera en arresto domiciliario, alegando que estaba profundamente deprimido como resultado de ser acusado de matar a la mujer que amaba y madre de su hijo. Sin embargo, los datos obtenidos del teléfono de María resultaron ser la pieza de evidencia más importante. El dispositivo había estado con su esposo todo el tiempo, y el primer día después del crimen, envió varios mensajes a diferentes personas, intentando crear la ilusión de que una María suelta aún estaba viva. Además, después de rastrear los movimientos del smartphone durante todo el día, quedó claro que estaba constantemente en las mismas ubicaciones que el teléfono de Jorge. Sin embargo, los abogados intentaron convertir esta evidencia a favor de su cliente, alegando que él descubrió el teléfono de su esposa y recorrió la ciudad con él en busca de ella, pero nadie pudo explicar por qué Jorge estaba enviando mensajes desde él y llamándolo desde su propio celular. Las contusiones y rasguños en el cuerpo del acusado descubiertos el día de su arresto sirvieron como prueba adicional de su culpabilidad. Los expertos registraron estas marcas en fotografías, indicando que la víctima claramente se resistió. La más visible fue una rasguña en el cuello, pero solo se encontraron fragmentos del epitelio de Jorge bajo las uñas de la asesinada porque habían sido destruidas por el fuego. A pesar de la gran cantidad de cuestiones controvertidas, el fiscal pidió la pena máxima para el autor. Las audiencias y los procedimientos judiciales se pospusieron repetidamente debido a la pandemia del virus corona. Sin embargo, en octubre de 2022, el acusado fue declarado culpable del brutal asesinato de su esposa. El hombre fue condenado a 50 años de prisión a pesar de no admitir su culpabilidad. La custodia de la pequeña Alice fue transferida a sus abuelos maternos, quienes admitieron que su nieta es ahora la parte más importante de sus vidas. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video veremos lo que sucedió en Malasia en 2003. Can Yeong, de 28 años, desapareció del estacionamiento de un centro comercial metropolitano después de cenar con amigos. Su familia presentó un informe de persona desaparecida a la policía, y las autoridades pronto hicieron un descubrimiento impactante. Muchos malayos todavía recuerdan la historia de Can Yeong. Esta tragedia ha conmocionado al país no solo porque fue tan terrible y absurda, sino también porque ocurrió en un centro comercial conocido y prestigioso con cámaras de vigilancia.
Kani Ong Leikian nació en Malasia el 18 de julio de 1974. Era la menor de 2 hijas y tenía un vínculo estrecho con sus padres. En 1995, Kani viajó a los Estados Unidos para continuar su educación y seguir una carrera en tecnología de la información. Viviendo en los Estados Unidos, conoció a un hombre llamado Brandon. Era ciudadano estadounidense y de ascendencia china, cuyos padres inmigraron de Singapur hace más de 20 años. Kani y Brandon eran amigos al principio, pero su amistad rápidamente evolucionó hacia una relación romántica. Brandon se convirtió en un amigo muy cercano para Kani. Él trató de apoyarla en todo y ayudarla. En 2001, la pareja se casó. Kani había alcanzado sus metas profesionales y personales. En 2003, trabajaba como analista en San Diego, planeaba el futuro con su esposo y deseaba convertirse en madre. Sin embargo, ese año, una serie de eventos culminaron en sucesos horribles. El padre de Kani, Vijay, fue diagnosticado con cáncer en 2003, así que decidió regresar a Malasia para verlo y apoyar a su familia durante este difícil momento. La fecha era el 1 de junio de 2003. Kani llegó a Malasia con Brandon. Brandon regresó a los Estados Unidos en unos días, mientras Kani permaneció en Kuala Lumpur y pasó la mayor parte de su tiempo cuidando a su padre, quien estaba recibiendo tratamiento en una de las clínicas de la capital. Todos los días hablaba con Brandon por teléfono durante horas. Hablaban de todo, incluyendo a sus 2 gatos, y ella le reprendía por darles de comer en exceso. Casi parecía que estaban hablando de sus hijos. Su padre le habían quitado un riñón, pero afortunadamente, su salud estaba mejorando. Se estaba recuperando. Por eso, el 14 de junio de 2003, Kani planeaba regresar a los Estados Unidos. El día antes de su vuelo invitó a su madre Pearly, a su hermana Elsie y a sus amigos cercanos a una cena de despedida en un restaurante de uno de los centros comerciales populares. Esa noche, el 13 de junio de 2003, Kani y su madre llegaron al lugar designado más tarde que los demás. No pude encontrar un lugar para estacionar en la calle frente al centro comercial. Kani tuvo que conducir por el estacionamiento subterráneo, que no era gratuito. Pero la madre de Kani estaba preocupada por algo más que la tarifa. Sin embargo, el estacionamiento no estaba bien iluminado. Dejaron el coche y subieron al segundo piso, donde se encontraba el restaurante. Kani estaba encantada de ver a sus amigos de la infancia. No había visto a algunos de ellos en mucho tiempo, y tenían mucho de qué hablar. En unas pocas horas. Empezó a notar que se veía cansada. Le preguntó a su madre si quería irse a casa. Pearly respondió que había tenido un día muy ocupado y no le importaba irse, asegurando a sus amigos que volvería pronto. Kani se levantó de la mesa con su madre y su hermana, Elsie. Las 3 fueron a la máquina para pagar el estacionamiento. El terminal de pago estaba en el primer piso del centro comercial, y como mencioné, el estacionamiento estaba en el sótano, esperando en la fila para el terminal. Kani se dio cuenta de que había dejado un ticket de estacionamiento en su coche. Les indicó a su hermana y a su madre que se quedaran en la fila, y bajó a recoger la multa. La cola en la terminal había desaparecido. Pero Kani no había regresado en 10 minutos, así que su hermana comenzó a llamarla. La primera llamada no fue respondida, y la segunda fue dirigida al buzón de voz. Algo estaba obviamente mal. Elsie y Mal llegaron al estacionamiento, sorprendidos. Descubrieron que el coche de Kani ya no estaba allí, dieron varias vueltas al estacionamiento. Después de eso estaban seguros de que Kani se había ido con el coche. Pearly estaba segura de que algo le había pasado a su hija porque Kani no se iría sin decir nada. El estacionamiento estaba mal iluminado, pero las cámaras de vigilancia podrían proporcionar algunas respuestas. La seguridad del centro comercial inicialmente se negó a mostrar las grabaciones a los familiares de Kani, pero finalmente cedió después de que su madre suplicara ayuda. Alrededor de la medianoche, Pearly y Elsie se sentaron frente a un monitor, viendo las imágenes que los sorprendieron y confirmaron sus peores sospechas. Las imágenes mostraban el coche de Kani saliendo del aparcamiento subterráneo a gran velocidad y rompiendo la barrera, mientras alguien más lo conducía. La calidad del video no era satisfactoria. Sin embargo, estaba claro que la persona en el asiento del conductor era probablemente un hombre, y Kani estaba sentada junto a él en el asiento del pasajero, con su cuerpo pegado a la puerta, tratando de mantenerse lo más alejada posible del conductor.
Pearlie fue a la comisaría de inmediato después de ver las imágenes y presentó un informe sobre la desaparición y el secuestro de su hija. La policía inició una investigación y la familia y amigos de Kani recorrieron todo Kuala Lumpur con la esperanza de encontrar su coche, un Proton Tiara morado. Mientras tanto, el esposo de Brandon, Kani, comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. Llamó a la esposa varias veces pero no pudo comunicarse con ella. Llamó a su madre y ella le contó lo que había pasado. La desaparición de Kani sorprendió a Brandon. Pearlie lo escuchó llorar por teléfono. Solo al amanecer los amigos y familiares de Kani regresaron a casa. Desafortunadamente, su búsqueda no tuvo éxito. La policía estaba difundiendo información sobre la desaparición y llevando a cabo su propia búsqueda, la cual no proporcionó ninguna esperanza. Las imágenes del estacionamiento del centro comercial donde Kani fue secuestrada no ayudaron a identificar al hombre que conducía el coche. Han pasado más de 72 horas desde que sus seres queridos la vieron por última vez. Las autoridades sabían que si Kani Young había sido secuestrada, no era por un rescate, porque si el dinero hubiera sido el motivo, el secuestrador se habría presentado hace mucho tiempo y habría exigido un rescate. Y esta situación no se veía bien, como lo evidenció un descubrimiento siniestro hecho por la policía el mismo día. El coche de Kani fue dejado en una calle de la ciudad. La llanta delantera derecha estaba en tan mal estado que era seguro asumir que el coche había sido conducido con una llanta desinflada durante bastante tiempo, y como resultado, estaba literalmente destrozada. En la parte trasera del coche, en el asiento del pasajero, había una gran mancha roja. Los expertos forenses recogieron raspaduras del asiento trasero, huellas dactilares del volante y otras partes del coche. Había mucha evidencia en el coche. Hablaré más sobre ello más tarde. La familia y los amigos de Kani no han perdido la esperanza, y esperamos que regrese a casa sana y salva. Desafortunadamente, al día siguiente, después de que se descubrió el coche, todas sus esperanzas se desvanecieron. El 17 de junio, un trabajador de la carretera detectó un fuerte y desagradable olor que emanaba de una alcantarilla cerca de una carretera. Cuando levantó la tapa, descubrió un cuerpo que alguien estaba intentando quemar con 2 neumáticos de coche y palos. Un equipo de destacados expertos forenses de la Policía Real de Malasia llegó a la escena de inmediato y descubrió neumáticos de coche llenos de concreto que anteriormente se habían utilizado como soportes para señales de tráfico, yaciendo sobre el cuerpo. Quienquiera que la golpeó estaba tratando de dificultar la identificación. Los peores temores de la familia se confirmaron después de que se descubrió el cuerpo, pero se dijo incorrectamente que no creerá que su hija está muerta, hasta que reciba una confirmación. Hasta que lo hagan, seguiremos esperando que la encuentren viva. Ella dijo que la familia iba a la morgue. Sin embargo, el doctor declaró que no podían confirmar si los miembros de la familia de Kani Young habían tomado muestras de ADN para un análisis comparativo. Los resultados de la pericia cumplieron con el peor de las pesadillas de los padres de Kani. El cuerpo descubierto es sin duda el de su hija. Según algunas fuentes, incluso antes de que los resultados de la prueba de ADN pudieran ayudar a los miembros de la familia a identificar las joyas en el cuerpo, Pearlie, una madre amorosa, creía y esperaba que su hija estuviera viva hasta el final. Es difícil imaginar la tortura emocional que tuvo que soportar. La autopsia reveló que Kani sufrió heridas de arma blanca en el abdomen. Un experto en medicina forense también descubrió signos de estrangulación. Un paño estaba atado alrededor del cuello de Kani en varios nudos. Además, se descubrió semen dentro de su cuerpo, lo que sirvió como fuente de ADN. Unos días después de que se descubriera el cuerpo, ocurrió un evento que planteó numerosas preguntas sobre el trabajo de las agencias de aplicación de la ley. Subramaniam Ravichandran, un oficial de policía encubierto, informó a sus superiores que la noche de la desaparición de Kani, él y su compañero estaban patrullando las calles de Kuala Lumpur en su motocicleta. Tanto él como su compañero estaban vestidos de civil. Notaron un coche estacionado en el lugar incorrecto, ocupando la mitad de la carretera, y decidieron detenerse cerca para ver si había alguien dentro. Acercándose a la puerta del conductor, Ravichandran notó a un hombre al volante y a una mujer junto a él en el asiento del pasajero. Llamó a la ventana. Y cuando el hombre detrás del volante bajó la ventanilla un tercio, le mostró su identificación policial y le preguntó qué estaba haciendo allí, a lo que el conductor respondió que simplemente estaba sentado allí y charlando con su novia y que no estaba haciendo nada ilegal. A continuación,
El agente pidió que se le revisara el documento de identidad, tanto al conductor como a su acompañante. Mientras el hombre al volante entregaba los documentos, la mujer en el asiento del pasajero hacía señales extrañas con las manos. Parecía que estaba pidiendo ayuda. Cada vez que su supuesto novio se giraba hacia ella, ella se detenía. Noté que el oficial le pedía al conductor que saliera del coche. El conductor reaccionó con ira, diciéndole a Ravichandran que no era un oficial de policía, sino un ladrón. Tras estas palabras, subió la ventana y alcanzó la llave en el encendido. Cuando el policía se dio cuenta de que el coche estaba a punto de arrancar, sacó su pistola y disparó a la rueda delantera derecha, haciendo que el coche acelerara. Ravichandran y su compañero comenzaron una persecución en motocicleta, pero no pudieron alcanzar a un coche con un neumático pinchado. Esta es la versión oficial. Dado el estado de las cosas en la policía malaya en ese momento, no fue sorprendente que el oficial de guardia no llamara a refuerzos ni notificara a nadie sobre lo ocurrido. Ese coche con un neumático pinchado era el Proton Tiara Morado, el transporte de Canión, y será descubierto abandonado en unos días. Aunque la persecución no terminó a favor de la policía. Ahora tienen documentos del conductor. El conductor era Ahmad Nashib, un RS de 27 años, y el pasajero era Kani Ong. Y si el oficial en esa situación se hubiera comportado de manera diferente, tal vez Kani todavía estaría viva. Desafortunadamente, Ravichandran informó a sus superiores sobre la situación. Solo después de que se descubrió el cuerpo de Kani. La posesión de documentos sobre el sospechoso por parte del oficial fue probablemente el único resultado positivo de esa noche. Aparte de la familia de Kenny, muchos malayos vinieron a despedirse de ella. Brandon estaba devastado por la muerte de su amada esposa. Mientras tanto, la policía comenzó a buscar a Ahmad Najib. Resultó que nunca vivió en la dirección que figuraba en sus documentos. Pero su nombre era real, así que había varias maneras de encontrarlo. La policía comenzó a buscar el nombre en los documentos del registro de matrimonios documentados. Se encontró una coincidencia en la Agencia Nacional de Apoyo Social. Ahmad Nashib Benaris nació y creció en Muar, Malasia. Era el segundo de 4 hermanos y hermanas en el hogar. Dejó la escuela para poder trabajar y ayudar a su familia. En 1998. Se fue de Muar a Kuala Lumpur. Más tarde se casó y tuvo 2 hijos. Desde el año 2000 ha sido limpiador de cabinas para Malaysia Airlines. La policía comenzó a vigilar a su esposa después de conocer su nombre y lugar de trabajo. Trabajaba en uno de los bancos Metropolitan y esperó hasta que terminara su turno. Los policías disfrazados de civiles la siguieron y descubrieron su dirección de casa. La policía ahora sabía dónde vivía Ahmad, pero necesitaban asegurarse de que él estuviera dentro de la casa para evitar asustarlo. Mantuvieron vigilancia sobre la casa durante 3 días, pero cuando los investigadores comenzaron a dudar de la capacidad de Ahmad Najib para vivir con su familia, él desapareció. Sin embargo, estas eran conclusiones apresuradas. En el 4.º día de vigilancia, alrededor de las 4 a.m., notaron que un taxi se detuvo frente a la casa y Ahmad Najib salió. Solo un minuto después, fue esposado y llevado a la comisaría para ser interrogado. La información sobre el arresto y la identidad del sospechoso se difundió rápidamente en la prensa. Muchas personas que conocían a Ahmad Najib no podían creer que él fuera responsable del secuestro y la muerte de Kani Ong. Era un esposo y padre devoto de 2 hijos y daba la impresión de ser un buen hombre. Sin embargo, los oficiales pronto se dieron cuenta de que era un lobo con piel de oveja. Najib se mantuvo tranquilo durante el primer interrogatorio, afirmando que solo estaba dispuesto a hablar con el jefe de la División de Investigación Criminal. Comenzó a negar su culpabilidad. Solo después de que se le presentaron pruebas que lo vinculaban con Kani Ong, su confianza comenzó a desvanecerse gradualmente. Al principio, le mostraron 2 identificaciones que había dado al oficial de guardia la noche en que Kani fue secuestrada. Los oficiales luego afirmaron que descubrieron manchas de sangre en su chaqueta y jeans, y que el análisis de ADN casi con seguridad mostraría que era sangre de Kani Ong. No fue hasta que Najib se dio cuenta de que los oficiales no estaban fingiendo y que tenían pruebas irrefutables de que no estaban blufeando. Admitió que secuestró y asesinó a Kani en 10 días, comenzando el 23 de junio de 2003. Ahmad fue llevado a juicio, donde reiteró su confesión. Durante los días siguientes, la policía llevó a cabo una investigación en la que Najib mostró todos los lugares donde estuvo con Kani y explicó en detalle cómo y cuántas veces la obligó a tener relaciones íntimas con él, así como cómo la mató e intentó deshacerse de su cuerpo. Descubrieron pruebas que respaldaban las afirmaciones de Najib en cada lugar donde él llevó a la policía.
Las cámaras captaron a Ahmad Najib en el aparcamiento subterráneo donde todo comenzó. Según él, estaba esperando a su exjefe, quien lo despidió y quería vengarse. Cabe señalar que la versión sobre el exjefe no ha sido confirmada. Escondiéndose en la oscuridad, se dio cuenta de que Kani buscaba algo en su coche y decidió aprovecharse de eso. La empujó dentro del coche y la amenazó, diciéndole que si intentaba huir o pedir ayuda, se arrepentiría. Kani cayó en trance y obedeció todas sus órdenes. Luego, se subió al asiento del conductor y salió del estacionamiento a toda velocidad, rompiendo la barrera. Después de detenerse en una zona industrial, comenzó a acosar a Kani. Pero justo en ese momento, un oficial de policía vestido de civil se acercó al coche. Najib estaba intentando persuadir a los oficiales de que solo se dio cuenta de que había secuestrado a la mujer equivocada cuando el oficial pidió ver sus identificaciones. Incluso si asumimos que tenía la intención de secuestrar a su ex jefa, esto no lo absuelve de culpa. Sin duda, ella habría encontrado el mismo destino que Kani Young. Según sus palabras, Najib escapó de la persecución. Aunque el oficial tenía sus documentos, no pensó en dejar que Kani se fuera. Se detuvo en la carretera para cambiar una llanta, que había sido perforada por una bala. Un coche con una mujer dentro estaba estacionado cerca de donde él se había detenido. Se acercó a ella y le pidió un gato. Quería cambiar la llanta, pero luego se dio cuenta de que Kani le estaba señalando a la mujer con las manos, quien le había prestado ese gato. Así que abandonó la idea y se marchó. Poco tiempo después, llegó a un lugar desierto y obligó a Kani a tener una relación íntima con él amenazándola con un cuchillo. Luego condujo a otro distrito, obligando a Kani a satisfacerlo una vez más. Ambos estaban en el asiento trasero, y Kani le suplicó por misericordia. En su lugar, le quitó la vida. Luego golpeó su cuerpo en una alcantarilla cerca de una carretera, condujo un coche a otro lugar y lo abandonó allí. Después de 16 horas, regresó al lugar con un bidón de gasolina e intentó ocultar las pruebas del crimen. Las pruebas de ADN confirmaron que el semen descubierto dentro del cuerpo de Kani Young pertenecía a Ahmad Najib Ben Aris. Su ADN y huellas dactilares también fueron descubiertos en el coche, proporcionando evidencia adicional e irrefutable de su culpabilidad. Los expertos también determinaron que la sangre encontrada en su chaqueta y jeans pertenecía a Kani Young. El juicio comenzó el 15 de septiembre de 2003, solo 3 meses después de la muerte de Kani. Este caso se convirtió en uno de los más polémicos en Malasia, atrayendo mucha atención de los medios y del público. Un juicio tan mediático no solo atrajo a malayos comunes y periodistas, sino también a aquellos que, en mi opinión, decidieron hacerse un nombre, a saber, abogados, de los cuales Najib tenía muchos, a pesar de que admitió su culpabilidad durante la investigación y había más que suficiente evidencia de sus crímenes, incluida la evidencia de ADN. Después de consultar con 6 de sus abogados, Najib no se declaró culpable en su primer juicio, diciéndole al tribunal que confesó bajo presión policial. Sin embargo, el juez ante quien Najib confesó poco después de su arresto, testificó que no había signos de abuso físico en el acusado en el momento de la confesión y que estaba tranquilo y relajado. Con eso en mente, los abogados cambiaron su estrategia y comenzaron a argumentar que Kani estaba en el coche con su cliente por su propia voluntad. Los abogados lo atribuyeron al hecho de que Kani, quien tiene un cinturón negro en taekwondo, no intentó escapar. Este intento de culpar a la víctima por no escapar fue rechazado porque cada persona responde de manera diferente a situaciones críticas. Pero no se detuvieron ahí. Luego presentaron una nueva versión, afirmando que Kani se volvió íntima con Ahmad Najib voluntariamente y murió de estrangulación, la cual se utilizó para aumentar las sensaciones durante el acto sexual, pero esta versión fue impugnada y negada por los expertos forenses. La tela alrededor del cuello de Kani estaba atada con múltiples nudos, lo que indicaba que Najib no tenía intención de aflojarla. De hecho, la tela estaba tan apretada que la piel debajo de ella era la única parte del cuerpo que no se vio afectada por el fuego. Pero eso no es todo. El paño estaba diseñado para limpiar las ventanas de los aviones. Y, dado que el acusado trabajaba como limpiador de cabinas, esto lo vinculaba aún más con el crimen, sin mencionar el hecho de que los abogados no pudieron explicar las heridas de cuchillo en el cuerpo de Kani. En ese momento, los abogados de Najib se quedaron sin ideas y le aconsejaron que guardara silencio y no testificara. Mucha gente se preguntó por qué Kani no salió del coche cuando tuvo al menos 2 oportunidades para hacerlo. Tristemente, nunca sabremos la respuesta. Tal vez simplemente se paralizó de miedo y no pudo escapar. El 23 de febrero de 2005, Ahmad Najib Ben Aris fue declarado culpable de todos los cargos.
El juez declaró que las pruebas apuntan a que solo una persona cometió el crimen contra la integridad sexual de Kanyong. Najib recibió la pena máxima según la ley malaya: 20 años de prisión y 10 golpes de bastón. Pero también fue condenado a muerte por matarla. Aquellos que frecuentemente ven este tipo de videos sobre crímenes reales saben que, por ejemplo, en los Estados Unidos, los criminales son ejecutados mediante inyección letal. Sin embargo, en Malasia, el proceso es bastante diferente. Usan cuerdas en lugar de medicamentos caros. Los abogados de Ahmad Najib intentaron apelar la sentencia 2 veces, pero ambas veces no tuvieron éxito. En 2010, Najib escribió al jefe de Estado solicitando que su sentencia de muerte fuera conmutada a cadena perpetua. En su carta volvió a declararse inocente, pero su solicitud de clemencia fue denegada. Ahmad Najib, de 40 años, recibió su sentencia el 23 de septiembre de 2016, más de 13 años después de la muerte de Kanyong. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video analizamos una historia de 2003 en el estado estadounidense de Dakota del Norte. El 22 de noviembre de 2003, Drew Sejiochin, de 22 años, caminaba hacia su coche después de terminar su turno y hablaba por teléfono con su novio. La conversación fue interrumpida abruptamente. El novio de Drew prestó poca atención a esto, lo cual lamentó profundamente más tarde. La joven pronto apareció en la televisión nacional, y sus experiencias influyeron en un cambio en la ley de E.U. Drew Katrina Shodin nació el 26 de septiembre de 1981 en Minneapolis, Minnesota. Ella era la menor de los 2 hijos de Alan y Linda. Los padres de Drew se divorciaron cuando ella tenía 3 años, pero siguieron siendo amigos hasta que cumplió 10. Linda y su segundo esposo, Sid Walker, criaron a ella y a su hermano Ben en un hogar cómodo en el lago Whitefish, conocido por ser uno de los destinos vacacionales más pintorescos de Minnesota. Drew destacó en la escuela secundaria, convirtiéndose en estudiante de honor, uniéndose al equipo de golf y siendo elegida reina del baile de graduación en 1999. Pero su verdadera pasión era el arte. Su salón estaba lleno de bocetos de modelos de rock y amigos. Después de graduarse de la escuela secundaria, asistió a la Universidad de Dakota del Norte en Grand Forks, una ciudad de aproximadamente 50.000 habitantes. Los amigos describieron a Drew como alguien que amaba la vida y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Drew viajaba a menudo por el país, pero su sueño era visitar Australia, lo cual planeaba hacer en la primavera de 2004. Para ahorrar dinero para el evento, Drew trabajaba en 2 empleos en su tiempo libre, como asociada de ventas en Victoria's Secret y como camarera en un club nocturno en Grand Forks. El sábado 22 de noviembre de 2003, el turno de Drew en la tienda Victoria's Secret en el Columbia Mall terminó a las 4 p.m. Más tarde ese día, tenía programado trabajar en un club nocturno. Antes de salir del centro comercial, Drew decidió ir de compras y compró un bolso en una tienda específica. Llamó a su novio, Chris Lang, mientras caminaba hacia su coche en el estacionamiento. De repente, después de Drew Sid, está bien, la llamada se cortó. Pero Chris no le dio mucha importancia. No devolvió la llamada, porque no estaban hablando de nada importante. Aproximadamente 3 horas después, el teléfono de Chris volvió a sonar, esta vez de parte de Drew. Cuando contestó, solo escuchó ruidos, como el viento y los botones del teléfono siendo presionados. 3 semanas después, en una entrevista con una estación de televisión, Chris describió los pensamientos que pasaron por su mente cuando su conversación con Drew fue interrumpida. No era consciente de la urgencia de esta llamada telefónica en ese momento, dijo. Nunca pensé que esta terrible cosa estaba sucediendo. No había sentido de urgencia, simplemente fue una llamada de teléfono móvil que se cortó por una variedad de razones. No tenía idea de que esta terrible cosa estaba sucediendo. Drew vivía en una residencia universitaria, compartiendo una habitación con su amiga Meg Murphy. Casi al mismo tiempo, Chris recibió una extraña llamada telefónica. Meg recibió una llamada del club nocturno, donde estaban tratando de averiguar por qué Drew no había llegado al trabajo y no respondía al teléfono. Era una empleada responsable que siempre llegaba temprano al trabajo, así que su ausencia inmediatamente generó preocupaciones. Sin embargo, Meg no tenía idea de dónde estaba Drew, y se sorprendió de que no se hubiera presentado al trabajo. Así que fue a buscar a su amiga Meg. Primero llamó a conocidos en común, luego al hospital local, donde le informaron que Drew no había sido ingresado. Llamé a la policía alrededor de las 9 p.m. porque no podía averiguar nada. Sabiendo que Drew trabajaba en Columbia Mall, se envió a un oficial de policía al lugar. En este punto, el centro comercial ya había cerrado.
Conduciendo por el estacionamiento, el oficial notó el coche de Drew. Después de inspeccionarlo, descubrió que el coche estaba desbloqueado. No había evidencia de una lucha u otro crimen. Se descubrió una funda de nylon negra para un cuchillo plegable en el suelo cerca del coche. No estaba claro si estaba relacionado con la desaparición de Drew. Sin embargo, tal descubrimiento no era alentador. Papeles, una billetera y un bolso nuevo comprado ese día fueron encontrados en el asiento del coche, lo que implica que, aunque Drew hubiera cometido un acto sucio, no fue un robo. Ni el novio de la amiga ni sus padres sabían dónde podría estar Drew. Así que los investigadores empezaron a sospechar de un secuestro. Primero y ante todo, los detectives han investigado a Chris Lang. Fue casi inmediatamente descartado como sospechoso porque vivía en Minnesota, a 300 millas de Chris en Grand Forks. La policía descubrió que una de las llamadas de Drew se cortó abruptamente, y la segunda se hizo unas horas más tarde, cuando se podían escuchar ruidos y el sonido de un botón siendo presionado. Los detectives llegaron al día siguiente, cuando el centro comercial donde trabajaba Drew estaba abierto, para revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Resulta que no había cámaras de seguridad en el estacionamiento donde estaba estacionado el vehículo de la chica desaparecida. Pero, afortunadamente, había varias cámaras de seguridad dentro del centro comercial. Los detectives revisaron las grabaciones y descubrieron una escena en la que Drew entró en una de las tiendas locales después del trabajo y se compró un bolso. Ella estaba tranquila y no tenía prisa por ir a ningún lado. A las 4:55 p.m., llevaba un suéter rosa y cargaba una chaqueta. Drew pagó su compra en la caja antes de ponerse la chaqueta y salir de la tienda. Al salir, llamó a Chris. La llamada se realizó exactamente a las 5 p.m. y, como ahora sabemos, a las 5:04 p.m. La conversación de Drew y Chris se cortó abruptamente después de que ella se sentara. Está bien. Sabiendo que la llamada se cortó después de 4 minutos, uno de los detectives decidió intentar un experimento. Puso un temporizador de 4 minutos y comenzó a caminar lentamente desde la tienda donde Drew había comprado su bolso hasta el estacionamiento donde su coche estaba aparcado. Cuando sonó la alarma, indicando que habían pasado 4 minutos, el detective estaba en el estacionamiento cerca de donde se descubrió el coche. Esto indicaba que algo ocurrió mientras Drew estaba en su coche. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no había cámaras que vigilaran el estacionamiento, lo que dificultaba la investigación. La desaparición de Drew atrajo la atención de los medios, y como resultado, un gran número de personas se enteró de lo que le había sucedido, muchas de las cuales decidieron no ser indiferentes ante la desgracia ajena. Además de los policías, más de 1000 voluntarios ayudaron en la búsqueda de Drew. Los agentes del FBI también se unieron a la investigación. La última llamada telefónica de Drew fue rastreada hasta el pequeño pueblo de Fisher, Minnesota, que está a solo 30 minutos en coche del centro comercial donde trabajaba. Como pueden ver en el mapa, el área que rodea estas dos ciudades está cubierta de campos. La policía utilizó helicópteros, vehículos todoterreno, caballos y perros para investigar estos campos. Se pidió a los propietarios que inspeccionaran sus propiedades ellos mismos, pero los resultados fueron inconclusos y no se encontraron pistas al principio. El radio de búsqueda creció con cada día que pasaba, y 4 días después, se hizo un descubrimiento ominoso. Se descubrió una bota bajo un puente en Crookston, y un compañero de cuarto informó que Drew había salido de la casa con esas botas el día en que desapareció. Los investigadores forenses confirmaron que la bota pertenecía a la chica desaparecida. Crookston es una pequeña ciudad con menos de 10.000 habitantes. Está aproximadamente a 30 millas de Grand Forks, donde Drew desapareció. Búsquedas adicionales en el área de Crookston no produjeron resultados porque no había nada de interés investigativo por descubrir. Se ofreció inicialmente una recompensa de $20,000 con 0 centavos por información que pudiera ayudar a determinar el paradero de Drew, que luego se aumentó a $140,000 con 0 centavos. En este punto, la única pista que podría llevar a Drew era el metraje de vigilancia del Columbia Mall. Los detectives se sentaron de nuevo para revisar cientos de horas de grabaciones de varias cámaras, pero esta vez decidieron centrarse en Drew. Especularon que quienquiera que la hubiera secuestrado podría haberla estado siguiendo y apareciendo en los videos. Los investigadores pasaron horas mirando los monitores antes de detectar a la persona que había despertado su interés. Notaron a un hombre caminando sin rumbo por el centro comercial. No compró nada y parecía estar más interesado en las personas a su alrededor que en los productos en venta. A las
10:41 p.m., se sentó en un banco cerca de la salida del centro comercial y observó pasar a la gente. Después de unos 10 minutos, se levantó del banco y, con guantes negros, salió al vestíbulo, donde miró a una cámara colgada en el techo. Esta fotografía fue tomada 72 minutos antes de que la conversación de Drew con su novio fuera interrumpida y ella desapareciera. Los investigadores notaron que el hombre solo se levantó de su asiento y se alejó después de que una mujer rubia pasó junto a él llevando un carrito de compras y se dirigió hacia el estacionamiento. Los detectives no creían que esto fuera una coincidencia. Más bien creían que el hombre había elegido una víctima apropiada y la había seguido. La identidad de la mujer era desconocida, pero la policía sabía que solo una persona, Drew Jodin, había desaparecido del estacionamiento del centro comercial ese día. Dada la ligera semejanza entre Drew y la mujer que este hombre sospechoso estaba siguiendo, se ha sugerido que si el secuestrador era efectivamente este hombre, y si no logró secuestrar a esta mujer, su próximo objetivo podría haber sido Drew. Ella los había dejado a todos alrededor de las 5 p.m. cuando ya estaba oscuro, lo que potencialmente le daba una ventaja al perpetrador. En este punto de la investigación, el caso involucraba 3 ciudades: Grand Forks, donde Drew fue secuestrada, Fisher, donde su teléfono estuvo activo por última vez, y Crookston, donde se descubrió el zapato. Con esta información en mente, el FBI comenzó a revisar los registros de todos los delincuentes sexuales registrados de las ciudades y áreas circundantes. Cuando las fotos en los archivos se compararon con la imagen del hombre sospechoso del centro comercial, solo un hombre cumplía con todos los criterios. Y ese era Alfonso Rodríguez Jr., quien tenía un largo historial criminal de cometer delitos contra mujeres. El hombre de 50 años había pasado los 23 años anteriores en prisión. Rodríguez era el segundo de 5 hijos, nacido en Laredo, Texas, en febrero de 1953. 2 trabajadores migrantes, Dolores y Alfonso Rodríguez Jr., afirmaron haber tenido una infancia infeliz, describiendo su vida hogareña como desagradable, porque sus padres eran duros con él y poco razonables en sus exigencias. Su familia se mudó de estado en estado durante 15 años, antes de establecerse en Crookston en 1963. Rodríguez se volvió cada vez más aislado a medida que crecía, exacerbado por las barreras del idioma. Su idioma preferido era el español, y le costaba mucho el inglés, lo que hacía que la escuela fuera particularmente difícil. Finalmente abandonó la escuela en 9º grado y comenzó a trabajar como obrero en la planta de American Crystal Sugar Company, en Crookston. Rodríguez afirmó que fue molestado por mujeres mayores en su juventud, lo cual culpó por su hostilidad hacia las mujeres. En octubre de 1974, a la edad de 21 años, le pidió a una mujer que lo llevara a casa, pero en su lugar la dirigió al camino de entrada de Crookston, donde la agarró del cuello e intentó obligarla a complacerlo. El mes siguiente se acercó otra mujer que estaba sentada en una camioneta fuera de un cine en Crookston. La amenazó con un cuchillo y la llevó a un lugar remoto en el campo donde la obligó a tener relaciones sexuales con él. Luego, en 1979, intentó secuestrar a una profesora de inglés de secundaria de 69 años. Mientras caminaba por Crookston una noche, la mujer se defendió cuando Rodríguez intentó obligarla a entrar en su coche. En un ataque de rabia, la apuñaló con un cuchillo en el codo y el abdomen, pero ella logró escapar y huir a un lugar seguro. La mujer, que tenía talento artístico, pudo crear un retrato hablado de Rodríguez que se parecía mucho a él, lo que resultó en su captura. Fue condenado por intento de secuestro y asalto agravado y cumplió una condena de 23 años de prisión antes de ser liberado. En mayo de 2003 había sido liberado de prisión 6 meses antes de que Drew desapareciera y fue clasificado como delincuente sexual de 3er grado, lo que significaba que tenía el mayor riesgo de reincidir. Antes de ser liberado de prisión, Rodríguez y su familia expresaron sus preocupaciones a los funcionarios del Departamento de Correcciones de Minnesota. Incluso su familia temía que estuviera volviendo a sus viejas costumbres. A pesar de sus temores, Alfonso fue liberado después de cumplir su condena completa. Después de su liberación, Rodríguez vivió con su madre en Crookston, a solo unas millas del puente que debería ser recordado. Otra desventaja para Drew fue el descubrimiento de su zapato. Los detectives decidieron hablar con Alfonso Rodríguez, quien por supuesto negó cualquier implicación en la desaparición de Drew. El hombre confirmó que estaba en el Columbia Mall el día en que ella desapareció, afirmando que había ido al cine y visto la película una vez en México. Lo que no se dio cuenta fue que ningún cine en Grand Forks estaba mostrando la película ese día.
La policía registró el coche de Rodríguez y se dio cuenta con pesar de que Drew probablemente estaba muerto. En este momento parece poco probable que encontremos a Drew con vida. El sheriff del condado de Grand Forks, Dan Hill, dijo a los reporteros que cree que la misión es más de recuperación que de rescate en este momento. Se descubrieron manchas secas de color rojo oscuro en varios lugares dentro del coche de Rodríguez, que la policía forense determinó más tarde que eran gotas de sangre de Drew. Según la declaración jurada, se encontró sangre en la ventana trasera del lado del pasajero, el asiento trasero y otras áreas del compartimento del pasajero. La sangre sí volvió. Era una coincidencia de ADN con Drew. El sheriff descubrió un cuchillo plegable en el maletero, que coincidía con la funda encontrada en el estacionamiento junto al coche de Drew, utilizando ADN de su cepillo de dientes. También se descubrió un recibo, que indicaba que Rodríguez compró este cuchillo, completo con funda, en una ferretería ubicada a varios cientos de metros del estacionamiento donde Drew desapareció. Aunque Drew no fue encontrada viva ni muerta, los investigadores reunieron suficientes pruebas para acusar a Rodríguez. El hombre fue arrestado 8 días después de que ella desapareciera el 1 de diciembre de 2003. Rodríguez, quien estaba encarcelado en Grand Forks, afirmó que no tenía ninguna implicación en la desaparición de Drew y se negó a hablar con las autoridades o proporcionar información sobre su paradero, a pesar de las pruebas en su contra. Durante una breve audiencia de fianza hace varios días, la fianza para la liberación de Rodríguez se fijó en asombrosos $5 millones con 0 centavos. Mientras él permanecía en silencio bajo custodia, la búsqueda de Drew continuaba sin cesar, enfocándose en estas 3 localidades. La abundancia de nieve en la zona dificultó el trabajo de los buscadores. Este es un movimiento sin precedentes. Durante una conferencia de prensa el 9 de diciembre, los gobernadores de Dakota del Norte y Minnesota prometieron ayudar en la búsqueda de Drew contratando a varios cientos de miembros de la Guardia Nacional y otros empleados estatales. El gobernador de Dakota del Norte, John Hoeven, declaró que la desaparición de Drew ha afectado a todos en Dakota del Norte, y el gobernador de Minnesota, Tim Pawlenty, expresó su orgullo por la cooperación y colaboración de la comunidad con los funcionarios de policía. A pesar de todos los esfuerzos, no hubo resultados, y debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas, las autoridades decidieron suspender la búsqueda. En la primavera, la búsqueda intensiva continuó. Los que buscaban a Drew esperaban encontrarla cuando la nieve de invierno comenzara a derretirse. Después de 5 meses de búsqueda, estaban ansiosos por llevar a Drew a casa. Finalmente, el 17 de abril de 2004, se descubrió el cuerpo de Drew. Yacía en un campo en Crookston, a solo unas millas del puente donde se había encontrado la bota. La familia de Drew se sintió abrumada por la tristeza tras conocer el desgarrador descubrimiento. Su padre dijo a los reporteros: «Estábamos esperando esa llamada. Y cuando llegó esa llamada, todos dejamos de vivir por un momento». Era la peor pesadilla de sus padres, y lo seguiría por el resto de sus vidas. El campo donde se descubrió el cuerpo ya había sido registrado, pero debido a las grandes acumulaciones de nieve, no pudieron localizarlo de inmediato. Drew estaba desnuda de la cintura para abajo, lo que dejaba claro el motivo del crimen. Sus manos estaban atadas detrás de su espalda, con una cuerda alrededor de su cuello y un corte. Bajo la cuerda había restos de una bolsa de plástico, lo que indica que la bolsa había sido colocada sobre la cabeza de Drew y luego atada alrededor de su cuello como una cuerda. Se encontraron cabellos que coincidían con el ADN de Rodríguez en la chaqueta de Drew. Antes de su muerte, la joven había sido brutalmente golpeada y apuñalada repetidamente. El médico forense identificó 3 posibles causas de su muerte. Fue asfixia debido al corte en su cuello o hipotermia, la tercera posible causa. Después de meses de silencio, la familia de Drew finalmente pudo despedirse de ella el 24 de abril de 2004. A la ceremonia de duelo asistieron aproximadamente 1.500 personas. Dakota del Norte, donde Drew fue secuestrado, abolió la pena de muerte en 1975, y Minnesota, donde se descubrió el cuerpo, tampoco la utilizó como castigo. Sin embargo, debido a que Drew había sido transportada a través de las fronteras estatales, el crimen fue considerado un delito federal, y por lo tanto la Fiscalía tenía la autoridad para buscar la pena de muerte contra Rodríguez. El 30 de agosto de 2006, Alfonso Rodríguez Jr. fue condenado en el caso de Drew, y el jurado recomendó que se le impusiera la pena de muerte el 8 de febrero de 2007. Durante la audiencia, el juez Ralph Erickson le dijo al no confesado Rodríguez
que sus acciones sin sentido y violentas hicieron difícil la decisión del jurado. Alfonso Rodríguez Jr. se convirtió en la primera persona condenada a muerte en Dakota del Norte en casi un siglo. El 28 de junio de 2013, después de 6 años en el corredor de la muerte, Rodríguez confesó haber secuestrado y asesinado a Drew. Sin embargo, la historia no termina aquí. Ralph Erickson, el juez de distrito que condenó a muerte a Rodríguez, se convirtió en juez del Tribunal de Apelaciones de EU y a la edad de 21 años, anuló su propia condena de Rodríguez y ordenó una nueva fase de sentencia. La culpabilidad de Rodríguez es indiscutible, como lo demuestra una variedad de pruebas de ADN. En este caso está en juego la pena de muerte. Erickson anuló la sentencia de muerte citando, entre otras cosas, la falta de los abogados defensores para examinar adecuadamente la salud mental de Rodríguez y el testimonio del experto forense Michael McGee, que el juez admitió que lo engañó. Este es el testimonio del experto que afirmó que Rodríguez violó la integridad sexual de Drew dentro de las 24 a 36 horas posteriores a su secuestro. No había evidencia directa que respaldara esta afirmación, como el fluido seminal de Rodríguez en el cuerpo de Drew. Según el juez, el experto expresó una opinión que no estaba respaldada por los hechos, lo que engañó al juez e influyó en su decisión. No obstante, al anular la sentencia de muerte, Erickson señaló que incluso en ausencia de Rodríguez y su fluido seminal, las circunstancias en las que se descubrió el cuerpo de Drew, desnuda de la cintura para abajo con las manos atadas detrás de su espalda, indicaban un crimen motivado sexualmente. El juez Erickson declaró que la falta de examen de la salud mental de Rodríguez, tanto en general como en el momento de su crimen, violó sus derechos constitucionales. Después de que Rodríguez murió, su sentencia fue anulada. La oficina del fiscal federal emitió un comunicado indicando que volverían a buscar la pena de muerte para él. Sin embargo, 2 años después, en 2023, los fiscales abandonaron sus planes y aceptaron la sentencia de muerte de Alfonso Rodríguez, que fue conmutada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los Estados Unidos de América emitieron una declaración al respecto a través de Max Schneider, fiscal de los Estados Unidos para el distrito de Dakota del Norte, retirando el aviso de intención de buscar la pena de muerte contra el acusado Alfonso Rodríguez Jr., que se presentó el 28 de octubre de 2004. Schneider afirmó en una presentación judicial del 14 de marzo que los Estados Unidos ya no buscarán la pena de muerte en este caso. Mis pensamientos hoy están con la familia de Drew Shodin, especialmente con sus padres, Linda Walker y Alan E. Shodin, Sid Schneider. Son personas genuinamente buenas y padres amorosos que, tras una pérdida inimaginable, han trabajado estrechamente con nuestra oficina durante casi 2 décadas. Seguimos deseándoles el mayor nivel de paz posible. También me gustaría felicitar al equipo del juicio, que incluyó al exfiscal estadounidense Drew Grigley, así como a los abogados de apelaciones de nuestra oficina y al personal de apoyo. Han mantenido consistentemente los altos estándares del Departamento de Justicia a lo largo de las últimas 2 décadas con su trabajo en este trágico caso. Como resultado de sus esfuerzos, el señor Rodríguez ha sido condenado por asesinato y así seguirá. La directiva de retirar el aviso de muerte ha alterado la forma en que la oficina del fiscal de los Estados Unidos manejará este caso. Lo que no cambiará es que el señor Rodríguez morirá en una prisión federal. Este caso provocó cambios en las leyes de registro de delincuentes sexuales. El 27 de julio de 2006, el presidente George W. Bush firmó la Ley de Protección y Seguridad Infantil Adam Walsh, que incluía la legislación de Drew. La ley de Drew cambió el nombre del Registro Nacional de Delincuentes Sexuales Públicos al sitio web nacional de delincuentes sexuales públicos Drew Shodin, que informa al público sobre la ubicación de los delincuentes sexuales registrados a través de fronteras estatales, territoriales y tribales. El 22 de junio de 2013, se anunció que Alfonso Rodríguez había sido trasladado de una prisión de muerte en Terre Haute, Indiana, a la instalación de máxima seguridad de Coleman, en Cedarville, Florida. Este parece ser su lugar de descanso final. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. La trágica historia de Laci Peterson, una joven maestra, no solo conmocionó al público con su inimaginable crueldad e inhumanidad,
sino que también sentó las bases para la aprobación de la ley Lassie y Connor. Connor era el nombre de su hijo no nacido, que murió junto a su madre, y la ley tenía como objetivo proteger a los niños de la violencia antes del nacimiento y castigar a quienes ponen en peligro sus vidas y salud. El caso no es único, pero el hecho de que una mujer embarazada fuera abusada por alguien cercano a ella que se suponía que debía protegerla y cuidarla, es impactante y desconcertante. Se han producido varios documentales de televisión sobre el caso. A pesar de las pruebas circunstanciales y controvertidas, nadie cuestionó la culpabilidad del acusado. Y él, en todas sus comparecencias, demostró que no siente remordimientos ni arrepentimiento por lo que hizo. Esta es una de esas historias que te ponen la piel de gallina. Pero intentemos averiguar cómo el tipo que era considerado un modelo de familia decidió cometer tal atrocidad. ¿Quién era Lacey Peterson? Lacey Denise Peterson, de Soltera Rocha, nació en mayo de 1975 en Modesto, un pequeño pueblo en la parte central de California. Dennis Rocha y Sharon Anderson se conocían desde la secundaria, y su romance adolescente resultó en matrimonio y el nacimiento de 2 hijos, Brandon, el mayor, y Lacey, la hija. Curiosamente, la madre nombró a su hija en honor a una reina de belleza local que admiraba. La familia poseía su propia granja, así que los niños aprendieron a trabajar en los campos y cuidar de los animales desde una edad temprana. La niña estaba extremadamente unida a su madre. Trabajaron juntas para crear un hermoso jardín lleno de flores y árboles frutales. Entonces Lacey consideró vincular su vida futura a esta ocupación y seguir una profesión especializada. Cuando los niños aún eran pequeños, la familia enfrentó una crisis, y por mucho que el cónyuge intentara, no pudieron salvar el matrimonio y pronto se divorciaron. Por mutuo acuerdo, los niños continuaron viviendo con su madre en su ciudad natal. 2 años después, Sharon se volvió a casar. Su elegido fue un amigo de la infancia llamado Ron Grant Ski. Ron trataba a los hijos de su esposa como si fueran propios y de hecho reemplazó al padre biológico, quien no mostró interés en la vida de los herederos tras el divorcio. La niña incluso empezó a llamarlo papá. Unos años después, la pareja tuvo una hija llamada Emily. Lacey, quien creció para ser una chica amable, sociable y abierta. Siempre tuvo un gran grupo de amigos. Le iba bien en la escuela y era miembro del equipo de animadoras. Después de graduarse de la escuela secundaria, la belleza de cabello oscuro aprobó sus exámenes y fue aceptada en la prestigiosa Universidad Estatal de California. Decidió seguir su sueño de infancia de convertirse en diseñadora paisajista. Lacey siempre ha sido una persona creativa a la que le gusta dibujar, así que encontró su profesión elegida, que es Scott Peterson. Scott Lee Peterson también es originario de California, pero nació el 24 de octubre de 1972 en la gran metrópoli de San Diego, en el suroeste del estado, de Jacqueline Helen Latham y Arthur Lee Peterson. El niño creció en una familia bastante acomodada, y desde joven no conoció la palabra no. Su padre era dueño de un negocio que producía materiales de embalaje, y su madre dirigía una tienda de ropa de diseño. Por cierto, su boutique estaba ubicada en Hollywood. Entre los clientes habituales había varias celebridades. La difícil personalidad de Scott comenzó a surgir en la infancia. Disfrutaba ser el centro de atención, no toleraba las prohibiciones ni los rechazos, y en la escuela lo describían como un niño consentido, caprichoso e incluso arrogante. El niño comenzó a jugar al golf a una edad temprana y consideró seguir una carrera profesional en el deporte. Era amigo de Philip Mickelson, también conocido como Lefty, el futuro golfista profesional que ocupó el 2º lugar en el mundo en 2012. De adolescente, Scott fue uno de los mejores atletas de San Diego. Después de graduarse, el joven se inscribió en una de las universidades de Arizona, donde un atleta prometedor pagó la mitad de su educación. Sin embargo, Peterson no pudo recibir un diploma porque fue expulsado por comportamiento inapropiado tras una ruidosa comida compartida, ya consumiendo alcohol fuerte en presencia de otros estudiantes. Después de meses de deliberación y búsqueda de un lugar adecuado, el joven solicitó ingreso a la Universidad de California, donde inicialmente tenía la intención de estudiar economía, pero luego cambió de opinión y se trasladó a la Facultad de Agricultura. Por cierto, Scott tomó el proceso educativo muy en serio y con responsabilidad esta vez, convirtiéndose en un estudiante ejemplar, porque sus padres le amenazaron con dejarlo sin trabajo si lo expulsaban de nuevo. Scott y Lacey. Una historia de amor. Los jóvenes se conocieron mientras estudiaban en la universidad. Scott comenzó a trabajar a tiempo parcial en una de las cafeterías locales, donde también trabajaba como camarera junto a una excompañera de clase y amiga cercana de Lacey. Lacey pasaba frecuentemente para comer y ver a su amiga, y cuando ella notó al apuesto joven, Scott notó a la sonriente morena menuda y comenzó a prestarle toda su atención. Un día, Lacey fue a la cafetería pero no vio a su amiga.
decidió preguntarle a Scott qué pasaba. Rápidamente, empezaron a hablar. Sin embargo, como Scott tenía que trabajar, Lassie escribió su número de teléfono en una servilleta para que pudieran contactarse más tarde. Scott la llamó esa noche, y Lacey estaba emocionada. Después de hablar con él, le informó a su madre que había contactado a su futuro esposo. Unos días después, le pidió a su nueva conocida una cita, y Lacey aceptó de inmediato. Vale la pena mencionar que Peterson tenía otra pasión además del golf: la pesca. Así que invitó a Lacey a ir a pescar en alta mar en un cuerpo de agua abierto. Ella aceptó la oferta, pero se mareó en el barco, lo que obligó a la pareja a regresar rápidamente a la costa y a la vida familiar. No obstante, después de esa primera cita no tan buena, la pareja comenzó a verse, y unos años más tarde, decidieron mudarse juntos. Scott finalmente había abandonado sus sueños de una carrera profesional en el deporte, y decidió iniciar su propio pequeño negocio. En el verano de 1997, utilizó el capital inicial para ayudar a sus padres. Después de que Lassie recibió su diploma, la pareja celebró una boda tradicional con un velo de vestido blanco y votos en el altar. Solo invitaron a la familia y amigos cercanos a la celebración. Y como lugar, eligieron el popular resort de aguas minerales Sycamore, que se encuentra en el océano en el oeste de California. Después de su boda, la pareja se mudó a San Luis Obispo, una pequeña ciudad turística entre Los Ángeles y San Francisco. Decidieron abrir su propio bar deportivo. Pero la idea estaba condenada desde el principio. Había rumores de que los padres de Scott, una vez más, ayudaron con la ejecución del plan de negocios. Sin embargo, más tarde lo negaron, afirmando que su hijo era un mal empresario que descubrieron mientras aún asistía a la universidad. De todos modos, el negocio de la pareja no tuvo mucho éxito. Inicialmente tuvieron problemas constantes, primero con la institución misma, luego con la gestión, pero eventualmente lograron aumentar el número de visitantes con el tiempo. Y para el año 2000, cuando los Peterson decidieron vender la institución, ya era un destino bien conocido y popular. La pareja decidió establecerse en Lacey, su ciudad natal, y formar una familia. Compraron una pequeña y acogedora casa en un buen vecindario, un coche y un perro, y aproximadamente un año después, la joven le dio a su esposo la feliz noticia de que pronto serían padres. Lassie ya había decidido cambiar su trayectoria profesional y aceptó un puesto como profesora de arte en una escuela local. Su esposo estaba teniendo dificultades para encontrar trabajo y se vio obligado a aceptar un puesto en una empresa de fertilizantes y fertilizantes orgánicos. Leif intentó ser la esposa perfecta para traer comodidad y paz al nuevo hogar de él y su esposo. Mantenía todo en perfecto orden, le encantaba cocinar, recibir invitados y tenía un hermoso jardín de flores en el césped. Scott parecía ser solidario con su esposa en todos los aspectos. Y desde afuera, parecían ser la pareja perfecta. Él aceptó la noticia de la próxima llegada al hogar con alegría. Cuando la pareja descubrió que tendrían un niño, comenzaron a elegir un nombre para él con entusiasmo. Los futuros padres eligieron el nombre Connor para su hijo, y todos estaban seguros de que esperaban con ansias el nacimiento del niño como una profesora embarazada. Lacey, que tenía 8 meses de embarazo en ese momento, desapareció misteriosamente el 24 de diciembre de 2002. La madre y el padrastro de Lacey, que no habían podido contactarla durante todo el día, dieron las primeras alarmas. No contestaba el teléfono ni devolvía las llamadas, lo cual era inusual en ella. Resultó que el esposo no sabía dónde estaba su esposa el día anterior. Había visitado a sus padres, así como el salón de belleza donde trabajaba su hermana Amelia. Estaba alegre mientras se preparaba para las celebraciones de Navidad y Nochevieja. Lacey supuestamente salió a dar un paseo matutino con su perro, pero unas horas más tarde, los vecinos descubrieron al perro de los Peterson vagando por la calle, arrastrando una correa sucia detrás de él. En ese momento nadie sospechaba que algo andaba mal. El vecino dijo que simplemente pensó que el perro se había escapado, así que lo llevamos al patio trasero del dueño. Por la tarde, los padres preocupados llamaron a la policía y denunciaron su desaparición, solicitando que comenzaran a buscarla de inmediato porque Lacey estaba embarazada. Y si estaba en problemas, necesitaba ayuda lo antes posible. Sin embargo, nunca fue encontrada ese día ni al siguiente. Un día después, la noticia de la maestra desaparecida se esparció por toda la ciudad, lo que llevó a cientos de voluntarios a unirse a la búsqueda. La gente peinó la zona, pegando volantes con retratos de la niña y organizando páginas de búsqueda y redes sociales, donde publicaron información detallada sobre la madre y el padrastro desaparecidos. El hermano mayor y la hermana menor apelaron a todos los interesados en la televisión.
solicitando ayuda en la búsqueda y compartiendo cualquier información útil por la cual incluso se anunció una recompensa, excepto que Scott se comportó de manera extraña e incluso sospechosa, negándose a participar en conferencias de prensa, mostrando poco interés en los resultados de la búsqueda y apareciendo despreocupado. El comportamiento del señor Peterson, según el investigador a cargo del caso, levantó sospechas desde el principio. Estaba aterradoramente calmado, y las preguntas de los policías lo molestaban. No hizo preguntas. Actuó con arrogancia, y lo más interesante, confundió sus declaraciones cambiándolas varias veces. Scott fue la última persona en ver a su cónyuge el día en que desapareció. Fue al campo de golf por la mañana para hacer algo de ejercicio y jugar, mientras su esposa se quedaba en casa, con la intención de pasear al perro y hacer algo de limpieza más tarde. Cuando llegó a casa, encontró al perro en el patio trasero, pero Lacey no estaba por ninguna parte. Scott no fue a la policía porque creía que su esposa estaba visitando a sus padres. Sin embargo, cuando ella aún no se presentó, se preocupó y llamó a la casa de su suegra, donde le informaron que Lacey no había llegado. Y fue entonces cuando aparecieron las primeras inconsistencias en el testimonio de Scott. Primero, nadie pudo confirmar su coartada porque no lo habían visto en el campo de golf. En segundo lugar, el suegro afirmó, como se confirma en las conversaciones grabadas, que él mismo había llamado a Scott mientras buscaba a su hijastra, pero él respondió que no tenía idea de dónde podría estar. Peterson luego cambió de táctica abruptamente, afirmando que había cambiado de opinión sobre jugar al golf y que en su lugar planeaba ir a pescar a un lugar apartado en el puerto de Berkeley. Explicó la confusión sobre las llamadas telefónicas, diciendo que todos los familiares estaban nerviosos y no podían recordar quién había llamado a quién o cuándo durante la inspección de la casa de la pareja. Se descubrió un detalle extraño y aterrador. El bolso de Lacey, que contenía las llaves de su casa, su teléfono y algo de dinero en efectivo, había desaparecido. No habría salido de casa sin al menos llevar a su perro a pasear por el parque cercano. ¿Cómo cerraría la puerta principal? Esta matiz era alarmante, levantando sospechas de que Lacey no había desaparecido en la calle, sino desde su propia casa. Un descubrimiento espeluznante. El 13 de abril, casi 4 meses después de que la profesora embarazada desapareciera, unos pescadores locales notaron algo extraño en las rocosas costas de la bahía de San Francisco y decidieron investigar más a fondo. Resulta que su atención fue atraída por el cuerpo de un bebé que había llegado a la orilla. El cuerpo del niño apenas estaba descompuesto, pero estaba muy desfigurado. Aparentemente como resultado de que el cuerpo fue golpeado por las olas contra las rocas durante bastante tiempo, su cordón umbilical parecía haber sido desgarrado en lugar de cortado. Un día después, en otra parte de la bahía, a unos pocos kilómetros de donde se descubrió al infante, se encontró el cuerpo en avanzado estado de descomposición de una joven. El cadáver estaba tan desfigurado que no era inmediatamente identificable como restos humanos. Pero el aspecto más espeluznante era que el cuerpo no tenía cabeza y le faltaban la mayoría de las extremidades. Solo quedaban algunos fragmentos de ropa en el cuerpo, incluyendo un sujetador especial de maternidad. Simplemente era imposible identificar el cuerpo, así que solo las pruebas de ADN pudieron determinar que pertenecía a la maestra desaparecida. Según los criminalistas, el bebé estaba bien conservado porque estuvo en el útero todo el tiempo, pero el cuerpo rechazó al feto durante el proceso de descomposición. Según testigos que descubrieron al niño, algo extraño que parecía una cinta o cuerda estaba envuelto alrededor de su cuello, y tenía un gran corte en su cuerpo. Aunque los resultados de la autopsia nunca se hicieron públicos oficialmente, los expertos afirmaron que la herida fue causada por una ola que golpeó el cuerpo contra una roca afilada, y que la soga alrededor de su cuello era simplemente basura. Scott evadió la captura durante la investigación y la búsqueda. Además, los padres de Lacey defendieron activamente a su yerno durante los primeros días, describiéndolo como un esposo ideal y su matrimonio como feliz, y basado en el amor y la confianza. Pero cuanto más aprendía la policía sobre este hombre, más sospechoso les parecía. Peterson comenzó a engañar a su esposa casi inmediatamente después de la boda, incluso antes de que la pareja se mudara a Modesto. Más tarde, tuvo numerosas amantes con las que mentía sobre no estar casado o haber enviudado recientemente. Así, en el otoño de 2002, Scott tuvo una cita a ciegas con una encantadora rubia llamada Amber Fry. La chica trabajaba como enfermera y criaba sola a su joven hija. Buscaba una pareja de vida que amara y aceptara a ella y a su hija, y Scott era guapo y educado.
Ella sabía que los sentimientos eran mutuos. Scott casi inmediatamente admitió que recientemente había enviudado, y que la próxima Navidad sería la primera sin su amada esposa fallecida. Amber lo consoló lo mejor que pudo, y a partir de ese momento, se comunicaron casi a diario. Scott pronto le dijo a su amante que podrían mudarse juntos después de las vacaciones, y la pareja comenzó a planear su futuro juntos. Es cierto. Scott declaró que nunca ha querido tener hijos propios y planea someterse a un procedimiento de esterilización conocido como vasectomía, pero también estaba preparado para criar a la hija Amber como si fuera suya. Todo iba bien hasta que Amber vio por casualidad un reportaje en la televisión sobre la desaparición de una profesora local embarazada. A pesar de que el esposo de la mujer desaparecida no dio una entrevista ni apareció frente a las cámaras, la transmisión mostró fotos de ella y Lacey juntos, y Amber reconoció a su amante. Otra característica intrigante fue el drástico cambio en la apariencia de Scott tras la desaparición de su esposa, que incluía dejarse crecer la barba y decolorarse el cabello naturalmente oscuro de la cabeza y la cara. Amber no podía creer lo que estaba viendo y esperaba que todo fuera un sueño. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba saliendo con el mismo chico. Fue directamente a la policía y les contó todo. Incluso aceptó grabar sus conversaciones telefónicas. Amber se preguntaba por qué Scott le había dicho que era viudo un par de semanas antes de que su esposa desapareciera, pero debió haber sentido que algo estaba mal, a pesar de su evasividad. Tan pronto como se encontraron los cuerpos de la madre y el niño fallecidos, surgió la cuestión de arrestar inmediatamente a Scott como el principal sospechoso. A pesar de que la investigación carecía de pruebas contundentes, había una buena posibilidad de que Scott intentara salir del país. De hecho, eso era exactamente lo que planeaba hacer. Pero, afortunadamente, no tuvo tiempo. El 18 de abril de 2003, el viudo fue detenido, pero se negó a admitir su culpabilidad. Simultáneamente, su casa, garaje y coche fueron registrados minuciosamente, arrojando resultados aterradores. Se descubrieron micropartículas de sangre seca de Lacey en las herramientas del garaje, el maletero del coche y el fondo del bote de pesca. Los expertos descubrieron varios cabellos de la mujer fallecida. La ropa que Scott llevaba puesto ese fatídico día había sido desechada hace mucho tiempo. La casa había sido sometida a varias limpiezas generales con la ayuda de servicios de limpieza, y el edificio ya había sido puesto a la venta. Pero el aspecto más difícil de la investigación fue la incapacidad de determinar la fecha exacta de la muerte de Lacey, lo que hizo imposible verificar la coartada de los sospechosos. Se descubrieron rastros de cemento en el garaje, el maletero y el barco de Peterson, lo que complicó aún más la investigación. Se pensaba que el material era la base para un ancla casera, con la que él pretendía deshacerse del cuerpo para que nunca fuera descubierto. Sin embargo, no había pruebas directas contra Scott. Fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer y segundo grado. A pesar de la defensa vigorosa y segura de los abogados, casi nadie dudaba de la culpabilidad de Scott. Sus acciones eran la indicación más obvia de esto. No estaba ni emocionado ni molesto. No participó en la búsqueda. Tenía prisa por deshacerse de las pruebas, vendiendo la casa y el coche de su esposa casi inmediatamente después de su desaparición, cambiando su imagen y dejando el país con su amante. El investigador Jonathan Buehler, quien había estado trabajando en el caso desde la desaparición de Lacey, declaró en el tribunal que no tenía dudas sobre la culpabilidad de Peterson desde el principio. Se dio cuenta de esto después de su conversación inicial con él. El tribunal impuso inicialmente la pena de muerte como castigo. Sin embargo, después de un impresionante número de apelaciones, la sentencia fue cambiada en 2021 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, el tribunal redirigió a la madre del fallecido para que recibiera $250,000 en un seguro de vida para Lacey, que originalmente estaba asignado a Scott. Este caso de alto perfil horrorizó al público y destacó la importancia de proteger a los niños no nacidos de la violencia, ya que pueden convertirse en víctimas de crímenes similares. Así, en la primavera de 2004, se firmó la Ley Lacey Connor, en presencia de los padres y la hermana de la mujer fallecida. 3 años después de la tragedia, Sharon Rocha escribió un libro biográfico titulado En memoria de Lacey, la historia de una madre de amor, pérdida y justicia, en honor a su hija y nieto. Todos los ingresos de la venta de la publicación fueron donados a la caridad. El libro fue uno de los más vendidos en no ficción en Estados Unidos. El padrastro de Lacey, el esposo de Sharon, murió de un ataque al corazón en la primavera de 2018,
justo antes de otra audiencia judicial. Fue enterrado junto a su querida hijastra y su nieto. Por cierto, el padre de Lacey murió en diciembre del mismo año. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.